semana más nos encontramos en la clínica dental del doctor Navarro. Muy buenas, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos hoy a aprender, ya hemos estado hablando de implantes, pero vamos a aprender un poquito más sobre las ortodoncias, sobre los distintos tipos que hay, sobre todo enfocadas un poquito más a los más jóvenes de la casa, ya que los implantes estaban enfocadas sobre todo a los más mayores. Sí, bueno, habíamos en otros programas hablado de diferentes tipos de rehabilitaciones, ya hubiera sido con implantes, aparatos removibles, ya habíamos dicho pues que íbamos a dar diferentes alternativas pues para que todos los espectadores pudieran en algún momento pues sentirse identificados y pudiéramos solucionarle alguna duda. En este caso, pues bueno, para que abarquemos más y tengamos un abanico mucho más amplio y podamos hablar de todas las especialidades en odontología, en el día de hoy vamos a hablar de los niños, de las diferentes alternativas de ortodoncia que tenemos con los más pequeños. Hay dos tipos de ortodoncia, bien sea la ortodoncia interceptiva, que es la ortodoncia que utilizamos pues en edades tempranas, en las que todavía están en dentición mixta, con esos dientes en pleno recambio, en las que lo que hacemos es una ortodoncia funcional, lo que movemos es las bases óseas, y luego ya pues la ortodoncia convencional, que es cuando han acabado el recambio y en la que pues utilizamos los brackets y es el tratamiento más convencional y que más conoce la gente. Doctor, ¿qué tipo de tratamiento posterior lleva también la ortodoncia? Porque imagino que luego lleve un cuidado. Sí, bueno, todos los tratamientos de ortodoncia, y nosotros se lo explicamos a los pacientes en el mismo momento de empezar con el tratamiento, cuando les estamos también dando el presupuesto, les explicamos que hay una fase de retención que es imprescindible. Esa fase de retención conlleva pues una retención fija y una retención removible. En el maxilar superior hay en algunas ocasiones que no tenemos espacio para esa retención fija y solo tiene que llevar la retención removible, pero bueno, es una pregunta bastante común en los pacientes el tiempo de duración de la retención, y nosotros se lo comentamos, la retención es de por vida y si no son ellos los que asumen el riesgo de que se puedan mover los dientes, porque con el paso del tiempo las bases óseas se van modificando, va disminuyendo el tamaño del hueso y los dientes tienden a moverse, y para ello necesitamos pues este tipo de retenciones para que los dientes no vuelvan a su posición inicial. Bueno, pues vamos a hablar en el caso que tenemos en el día de hoy. Pues bueno, este es un paciente que bueno, ya había llevado ortodoncia previa, pero no había funcionado bien. Eso es lo que nos comentó la madre cuando acudió a la consulta, y lo que veíamos cuando vino a la clínica es que el paciente mordía muy mal, tenía una desviación mandibular. Este tipo de desviaciones en muchas de las ocasiones son generadas por compromisos que tienen, es decir, que el desarrollo del maxilar no ha sido el adecuado. En muchos casos, este desarrollo del maxilar viene precedido por hábitos como puede ser pues, la succión del chupete durante un tiempo prolongado, la succión del dedo. Entonces, bueno, siempre comentamos a los pacientes también vegetaciones. Entonces, todo ello hace que el maxilar superior no se desarrolle de manera adecuada. Por eso explicamos a los padres la importancia de corregir esos hábitos. Esos hábitos, si se corrigen, pues la succión del chupete, lo normal es que lo tengan hasta los 3 años. Pero bueno, pues por ejemplo, la succión del dedo, si se corrige antes de los 6 años, es probable que ese hábito pues no genere un daño permanente a las bases óseas, pero si en cambio ese hábito ha persistido, en esos casos tendremos que recurrir a ortodoncia. Este paciente pues había tenido problemas con la succión del dedo y en este caso pues había generado una compresión en el maxilar superior. Esa compresión también lo que genera es que si el maxilar superior no tiene un conveniente desarrollo transversal, el problema es que los dientes no van a tener el suficiente espacio para poder eruccionar de manera adecuada. Entonces, en este paciente le propusimos primero una ortodoncia funcional para poder recolocar las bases óseas y luego ya la ortodoncia convencional, como decíamos anteriormente. Hay en ocasiones, si hubiera venido en una edad temprana, hubiéramos utilizado solo ortodoncia funcional o interceptiva y luego hubiéramos valorado a ver si necesita o no los brackets cuando hubiera acabado con el recambio. Y en este caso, que ya estaba con todos los dientes definitivos, pues bueno, aunque era un poco más tarde, recurrimos a esa ortodoncia funcional para poder conseguir ese aumento de espacio para que pudieran eruccionar los dientes y de esa manera no recurrir a extracciones o tratamientos más agresivos. Es preferible hacerlo en edades tempranas
porque el hueso de los niños es mucho más laxo y, por ejemplo, hacer esa fractura, que es lo que hacemos cuando generamos ese aumento de las bases óseas, pues ese tipo de fracturas generadas en edades tempranas y teniendo esos huesos y esas suturas, esos cartílagos todavía en crecimiento, pues es mucho más factible. En este caso, pues bueno, este paciente ya tenía 14, 15 años y todavía era posible el tratamiento, pero si ya viene pues con unos años de retraso, con 20, 20 y pico años, en esos casos es más impredecible y normalmente en esos casos no podemos hacer esas modificaciones a nivel óseo y tenemos que recurrir a cirugías, a un tratamiento que se reconoce como cirugía ortognática. Bueno, pues cuando vimos que cerraba muy mal, entonces esa fue la primera propuesta que le hicimos al paciente. Veíamos que apenas contactaban los dientes, no engranaban. ¿Esto qué supone? Si este niño o en un adulto no se pone ortodoncia y no conseguimos que engrane bien los dientes, pues el problema es que con el paso de los años lo que puede ocurrir es que al no masticar de manera adecuada y generar movimientos excéntricos de la mandíbula para poder acomodar esa posición, pues con el paso del tiempo empieza a dar problemas articulares. Las articulaciones se van desgastando y en esos casos puede tener una patología en la articulación y en un futuro necesitaríamos pues que utilizara férula de descarga u otro tipo de tratamientos. Bueno, vemos como el paciente no cierra bien y otro de los problemas que tenía era, pues como tenía esa compresión en el maxilar superior, no habían podido eruccionar todos los dientes y tenía faltas de espacio. Entonces necesitábamos aumentar el espacio para que pudiera eruccionar los dientes y, como decíamos anteriormente, viendo el perfil que tenía el paciente, no era un paciente que fuera candidato a hacerle extracciones. Hay pacientes que tienen los maxilares más adelantados, en los cuales, siendo adultos, las extracciones es el tratamiento de elección. Pero este paciente tenía un perfil recto y el haberle hecho las extracciones hubiéramos generado pues una pequeña mutilación, porque cuando hubiera crecido, que los tejidos tienden a generar concavidades, pues hubiera tenido un perfil que no hubiera sido el adecuado. Bueno, seguimos viendo en las imágenes, vemos como el paciente no engranaba nada. En un lado sí tenía el canino, pero el canino que tenía aquí arriba había quedado oculto debido a la falta de espacio, que no podía haber erupcionado de manera adecuada. Con ello también lo que les damos a entender son las revisiones periódicas, la importancia de esas revisiones periódicas en el caso de los niños. Si nosotros vemos estos problemas de manera precoz, podemos tratarlos y evitar, incluso, pues como decimos, hay veces que con una ortodoncia funcional mucho más sencilla podemos evitar un tratamiento ortodóntico mucho más prolongado. Seguimos viendo en las imágenes, vemos pues sí cómo había erupcionado un canino y cómo todos los dientes por la falta de espacio, se habían desviado hacia el lado derecho. La parte inferior no tenía ese problema y esta es la primera parte de la ortodoncia funcional. Lo que hacemos, este aparato se llama disyuntor. El paciente presenta un problema transversal con el disyuntor. Bueno, vemos que tiene un tornillo de expansión que los padres tienen que activar durante 15 días y con ello conseguimos esa sutura del rafe palatino medio, conseguimos esa expansión y luego el paciente tiene que llevarlo durante otros 7 meses para que de esa manera esa fractura se consolide y se genere un callo óseo y no tienda a recidivar. Este es el aparato que llevó durante 8 meses. Vemos el problema inicial que tenía, como debido a la compresión el canino no tenía espacio para poder erupcionar, pero luego ya a posteriori con ese otro aparato conseguimos ganar el espacio suficiente para de esa manera montar la ortodoncia y ya pudimos traccionar del canino. No hemos puesto en estas imágenes, veremos en otros programas pues imágenes con caninos a la altura de la nariz, caninos incluidos, que de haberlos tratado de manera prematura hubiera sido más sencillo, pero que cuando han llegado a nuestras manos pues estaban muy altos y con ortodoncia, con sistemas de anclaje, hemos podido pues volver a llevarlos a la posición idónea. Vemos como en ambos lados, bueno, el tipo de ortodoncia que optamos, pues evidentemente para niños le damos la opción de la ortodoncia convencional, los brackets. A nosotros nos gustan más los brackets, hay diferentes tipos de brackets, están los brackets metálicos y los brackets cerámicos. Los brackets metálicos, el metal contra el arco del metal hace menos fricción y el diente se mueve más deprisa. En cambio los cerámicos no nos gustan demasiado, son brackets más frágiles y la cerámica contra el metal hace más fricción y el diente se mueve más despacio. También tenemos otras opciones de ortodoncia, como es Invisalign, que son alineadores transparentes que van poco a poco corrigiendo la posición de los dientes,
Pero como decimos, para un niño en edad de crecimiento, pues bueno, esas necesidades estéticas que podemos tener con Invisalign o con la ortodoncia lingual, que es otra alternativa, pues no son necesarias. Ese tipo de ortodoncias son más específicas para pacientes que demandan mucha estética y que no se les note el tratamiento de ortodoncia durante el mismo proceso. Bueno, en este caso, pues como decimos, bueno, tiene características el bracket, utilizamos bracket de baja fricción, que son bracket que tienen una ranura más ancha para que el diente se mueva más rápido, pero bueno, son solo características técnicas que lo diferencian. Y este es el bracket, este es el caso terminado. Bueno, lamentablemente, pues los adolescentes no se cuidan tanto como quisiéramos, tienen las encías muy inflamadas. Además, lo que sí deben conocer es que con el tratamiento de ortodoncia hay que extremar las medidas higiénicas, ¿vale? Porque con respecto al bracket se retiene mucha más placa, se retienen más restos de comida, y si no, lo que se puede generar, incluso en este paciente se puede ver alguna manchita si el paciente no tiene una higiene adecuada y la placa está en contacto durante mucho tiempo contra el diente, puede generar pues erosiones en los dientes y que queden manchas después del tratamiento de ortodoncia. En este caso no son muy llamativas, pero hay en casos en los que si no se cuidan podemos tener problemas. Vemos cómo queda perfectamente engranado en los dos lados, como tiene una oclusión estable, y lo que hablábamos de la retención, como antes me preguntabas, la retención es indispensable. Nosotros ponemos además dos tipos de retenciones para que de esa manera le demos toda la responsabilidad al paciente. Siempre y cuando, oye, pues hay en ocasiones que se puede soltar la retención, solo tienen que venir, acudir de nuevo a la consulta y se vuelve a poner. Pero las retenciones son imprescindibles para que los dientes no vuelvan a descolocarse, y como decimos, la anchura de hueso disminuye con el paso de los años y los dientes tenderían otra vez a volver a montarse. Seguimos viendo, bueno, la retención en la parte de abajo, y luego pues el perfil del paciente, como hemos conseguido pues que bueno, ya el paciente tenga una oclusión estable, pueda masticar perfectamente, no tenemos problemas, utiliza las retenciones, no va a haber recidivas, y hemos conseguido pues bueno, que el paciente estética y funcionalmente pues tenga la oclusión que debido a problemas de hábitos pues había perdido. Muy importante también con lo que nos quedamos en esta ocasión es con las revisiones periódicas que nos ha comentado. Sí, por supuesto, y es más, nosotros una vez que acabamos con el tratamiento de ortodoncia hacemos radiografías para estar seguros de que no tenga caries, y luego, como decíamos, las revisiones periódicas son fundamentales pues para controlar que la retención fija, que no hay en ocasiones que se puede soltar y que el paciente no se percate de ello, pues para tener un control exhaustivo. Y además, uno de los inconvenientes de la retención fija es que en muchas ocasiones retiene placa. Es necesario que vengan pues para que podamos limpiarlo, y bueno, y en estos casos pues adolescentes que se cuidan menos para controlar esa salud gingival y que no tengan esas gingivitis y tengan un mantenimiento adecuado. Pues con esas conclusiones nos quedamos hoy. Muchísimas gracias, doctor, y hasta la semana que viene. Gracias a vosotros, nos vemos la semana que viene.